les digan en qué salón vamos a tomar hoy el simulacro. Ah, sí, cuenta. Todo al final cuenta, aunque después se voten varios cursos y actividades, siempre es bueno que hagan toda la mayor cantidad de actividades posibles. Porque entonces ya dependiendo del simulacro, lo que vamos a hacer el día jueves tengo planeado presentar el tema de asíntotas verticales y horizontales, pero nosotros ya hemos trabajado con asíntotas verticales y horizontales, entonces más que todo voy a poner las definiciones y vamos a retomar problemas que digamos que posiblemente habían en el simulacro, problemas que ya habíamos trabajado con anterioridad, pero no habíamos amarrado esa idea de asíntota vertical u horizontal. Entonces ya solo vamos a decir, bueno, asíntota vertical es un límite que se va al infinito, mientras que asíntota horizontal es un límite al infinito. Y con eso ya tenemos un montón para el examen. Un montón de temas, pero todos los temas van a estar muy relacionados entre sí. Prácticamente un examen solo de límites. Entonces ahorita digamos, ¿cuál es la idea de la derivada de una función? La derivada de una función está resolviendo el siguiente problema. En algún momento nosotros vimos que entre dos puntos de una curva podemos encontrar una recta secante. Entonces puedo graficar cualquier función, sea una raíz cuadrada, una parábola, una función cúbica. Tengo varias opciones de funciones que puedo graficar. Y si estos dos puntos están en el dominio de la función, puedo, siempre encontrar una recta secante. Secante significa que toca dos puntos de la gráfica que pasa por la curva. Entonces digamos aquí en este caso estoy dibujando este tipo de curva. La voy a dibujar un poquito diferente, pero para que observen que en realidad no importa si la función tiene valores negativos o positivos, siempre puedo encontrar, digamos, un número como x es igual a. Entonces aquí está mi primer punto, mi punto P. Y luego, digamos, aquí tengo otro punto Q. Ahorita los puntos están relativamente lejos. Entonces, digamos, si quiero encontrar la recta secante que pasa entre estos dos puntos, ¿qué necesito saber de esta curva? Si quiero encontrar la recta secante. Y ahí te voy a decir que esta curva en negro es y es igual a f de x. Entonces, para encontrar la pendiente necesito saber las coordenadas del punto P y las coordenadas del punto Q. Entonces, aquí voy a decir que estamos en A. Y aquí, para que la discusión sea un poco más fácil, voy a decir que estoy en el punto X. Entonces, ahorita lo que tengo que hacer es que tengo que encontrar las coordenadas en A. Entonces, aquí serían A, f de A. Estas son las coordenadas del punto P. Y luego las coordenadas del punto Q serían x, f de x. Muy bien. Entonces, si les doy dos puntos, ¿cómo podemos encontrar la línea recta que pasa por estos dos puntos? Con la fórmula de pendiente. Sí. Primero necesitamos calcular una pendiente. Entonces, esta pendiente la voy a llamar simplemente como M. ¿Cómo la calculamos? Sí. Y2 menos Y1. Entonces aquí digamos Y2 sería f de x. Vamos a poner este Y2 menos Y1 dividido x2 menos x1. Entonces esto es igual a f de x menos f de a dividido x menos a. Entonces prestemos mucha atención a este cociente, a este denominador de x menos a, porque algo muy interesante va a pasar cuando esta x se está acercando un montón a a. Entonces ahí digamos, como calculamos la pendiente, prácticamente medimos qué tanto estamos cambiando en y. Entonces este y2 menos y1 es este pedazo del triángulo, que varias veces, digamos, en vez de escribir y2 menos y1, uno lo escribe como delta y. Delta y es el cambio en y o la diferencia entre los valores de y.
Y luego uno calcula qué tanto uno está cambiando en X. Entonces este es un delta X. Entonces también esta fórmula se puede sintetizar como el cambio en Y dividido el cambio en X. Ahorita esta notación les puede parecer un poco redundante, pero van a ver que después se va a reescribir convenientemente con unas letras D, Y y de X, y ese de Y de X va a significar algo diferente a delta Y, delta X, pero siempre van a estar relacionadas. Entonces ahorita algo interesante va a pasar con esta recta tangente. Si nos vamos acercando a este punto, a X es igual a A. Entonces voy a tratar de graficar la misma curva. Va a costar un poco que tener la misma curva, pero vamos a mantener el problema lo más similar posible. Entonces ahorita voy a graficar la curva de nuevo. Una como parábola. Esta parábola está pasando por el origen, entonces esto me ayuda un poquito. Y aquí seguimos parados en X es igual a A. Entonces ahorita este punto Q se va a ir acercando cada vez más a X es igual a A. Entonces empezamos más o menos por aquí, X. Entonces ahorita voy a volver a calcular una recta secante entre A y este, digamos, punto que lo voy a llamar Q1. Entonces aquí van a ver algo interesante. Aquí todavía puedo calcular una recta secante, que sería esta, pero todavía me puedo ir acercando más y más. Entonces digamos, ¿qué pasa si ahora voy a estar aquí en Q2? Observen que algo interesante está pasando. Esta sigue siendo una recta secante, pero como que se va volviendo un poco tangente. Entonces digamos que es una recta tangente. Una recta tangente solo está tocando la curva en un punto, entonces apenas si la estamos tocando. Entonces la idea es que en el límite vamos a tener esta recta tangente. Entonces observen que en algún momento la recta secante se va a volver prácticamente una recta tangente. Entonces aquí lo que está pasando es que a medida que X tiende a A, la recta secante se vuelve tangente. Entonces tangente significa que estamos tocando la curva en un solo punto. Muy bien. ¿Y si es secante, la está tocando en 2? Sí, en 2. Si aquí vemos que está en 2, aquí con esta Q1 todavía son 2, en Q2 siguen siendo 2, pero como que ya casi se va volviendo tangente. Y solo en el límite, cuando estos dos puntos sean prácticamente indistinguibles, se va a volver tangente. Entonces, sí, secante, voy a poner aquí dos puntos. Interseca 2 puntos. Entonces aquí la clave de los problemas de las líneas rectas es siempre encontrar sus pendientes, porque media vez ya encontramos la pendiente, digamos cuál es la ecuación de la línea recta. Y es igual a m de x más b. O si quieren la pueden escribir como la forma punto pendiente, que es y es igual a y0 más m por x menos x0. Entonces ahorita nosotros ya sabemos cómo encontrar una ecuación de una línea recta, pero ahora lo que estamos interesados es, ok, ya sabemos también cómo sacar una recta secante, y2 menos y1 dividido x2 menos x1. Pero con una recta tangente vamos a tener un pequeño problema, porque observen qué está sucediendo con esta pendiente cuando, por ejemplo, x es igual a A. Sí, y arriba, FA menos FA se indefine.
Entonces se indefine, entonces obviamente no puedo calcular esta pendiente de la recta tangente simplemente evaluando en x es igual a, sino lo que voy a tener que utilizar es un límite. Entonces, al agregar aquí la notación del límite, cuando x tiende a, esto me va a permitir calcular la pendiente de una recta tangente. Entonces aquí vamos a tener la siguiente definición: la recta tangente a la curva y es igual a f de x en el punto, porque importa mucho en qué punto vamos a estar parados de la curva, a, f paréntesis a, es la recta que pasa por x es igual a con la siguiente pendiente. Entonces la pendiente es la siguiente. Y voy a poner aquí m subíndice tan para distinguirla de la secante. Entonces es prácticamente esta misma expresión, pero ahora tengo que tomar en cuenta que me estoy acercando a. Entonces aquí es donde se justifica realmente por qué estábamos perdiendo tanto tiempo en límite y por qué teníamos esa idea de acercarnos. Porque esta función siempre se va a indefinir en x es igual a. Pero tiene sentido porque, digamos, si solo tienen un punto, con un punto no pueden encontrar una pendiente. Pero con dos puntos sí pueden encontrar, pero lo que pasa es que van a tener que seleccionar dos puntos bastante cercanos entre sí. Entonces, esto, digamos, es la pendiente de la recta tangente. Siempre tiene una aclaración: si este límite existe. Entonces, ahorita tengo una pregunta para ustedes. ¿Se recuerdan de qué es un cociente de diferencias? Sí, ¿Qué fórmula tenía el cociente de diferencias? Sí, f de x más h menos f de x dividido h. Entonces, ¿de dónde venía esta fórmula? Teníamos dos puntos, uno en x y otro en x más h. Entonces, así como que esta h es la diferencia entre los dos puntos. Pero ¿cuál es la que tiene que ser la pendiente? Esta, el límite. Pero vamos a ver que el cociente de diferencias, que estuvimos haciendo un montón de ejercicios de ellos, el cociente de diferencia también nos va a dar una fórmula alternativa para calcular la pendiente de la recta tangente. Bueno, entonces, digamos, aquí tenemos, ok, ese es el cociente de diferencias. H es la diferencia entre los dos puntos. Entonces, x más h y x. Entonces, ¿qué va a suceder con esta h a medida que este x más h se vaya acercando a x? ¿Qué número se va volviendo esta h? Sí, 0, sí. Ajá, sí. Entonces, lo interesante, otra forma de calcular la pendiente de la recta tangente es calculando el límite cuando h tiende de 0 de f de x más h menos f de x dividido h. Y esta es una definición sumamente interesante. Y como van a ver, estas dos fórmulas son equivalentes, son exactamente la misma, les dan el mismo resultado. Aquí hay aquí tendría que hacer unas pequeñas correcciones, pero yo creo que esto es más notacional. Digamos, aquí cuando me dijeron esta fórmula del cociente de diferencias es una fórmula correcta. Solo para que estas dos coincidan exactamente, observen que aquí ustedes están trabajando con el punto x, mientras que yo quisiera trabajar con el punto x es igual a a. Entonces, si quiero trabajar con x es igual a a, solo tengo que cambiar x por a.
Entonces si voy a cambiar x por a, ahora sí las dos fórmulas van a ser iguales. Pero es solo por una notación. Ustedes le llamaron el punto x, yo les llamé el punto a. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar esta pendiente, la recta tangente, y lo vamos a pensar como que fuera un problema de límites. Entonces aquí tenemos más práctica para un problema de límites, y observen también que eso, qué interpretación tenemos otra que es bien bonita. La pendiente de la recta tangente es un límite del cociente de diferencias cuando h tiende a 0. Entonces todos estos temas se empiezan a conectar, y al tener un cociente de diferencias, después al cociente de diferencias le podemos poner interpretaciones como, esto es el cambio de y en x. Pues entonces el cambio de y en x, cuando x se va volviendo más pequeño, a eso le vamos a poder llamar razón de cambio o razón instantánea de cambio, y eventualmente vamos a poder definir esto como un cambio marginal. ¿Qué sucede con el cambio en y cuando uno cambia un poco en x? Entonces ahorita vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Vamos a ver que estas dos fórmulas son equivalentes, nos dan el mismo valor. Entonces vamos a considerar esta curva. La curva y es igual a f de x igual a x al cubo en el punto 1,1. Y creo que David ahí, es la sección 11.1, la encontraste. Muy bien. Y sí sigo teniendo el mismo problema, o estoy trabajando uno diferente, x al cubo. Ok, excelente. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a encontrar la pendiente de la recta tangente a y es igual a f de x en 1,1. Entonces eso me puedo referir como 1,1, o hay veces que voy a decir o en x es igual a 1. Entonces me puedo referir al punto ya con su coordenada tanto en x como en y, o simplemente puedo hacer solo referencia a la coordenada en x. Varias veces solo voy a decir el valor en x, porque si queremos encontrar el valor en y, simplemente evaluamos la función en x es igual a 1. Entonces ahorita tengo ahí en esa instrucción solo una instrucción que tratemos de calcular el límite con esta definición de f de x menos fa dividido x menos a, y con esta otra definición, solo para que miremos que vamos a obtener al final la misma respuesta. Entonces vamos a utilizar las dos definiciones. Muy bien. Entonces con la primera definición que tenemos aquí, que es la de hasta arriba, que todavía se mira, simplemente, ¿cuál es la pendiente de la recta tangente? Aquí en este caso, es un número, y el número que sería igual sería 1. Entonces, claro, ahora el problema del límite se vuelve un problema en específico. El límite cuando x tiende a 1 de f de x menos f de 1 dividido x menos 1. Entonces ahorita solo estoy escribiendo la definición. ¿Sí? Porque en donde estamos analizando la pendiente de la recta tangente, en x es igual a 1. Nos estamos acercando a 1. Entonces por eso es que también algo que el libro lo tiene un poco implícito, es que este a es un número en particular. Entonces generalmente cuando estamos encontrando pendientes de las rectas tangentes, las estamos hallando en un número en particular. Y por esta razón esta a no es una variable, sino es un número. Entonces si ya después uno quiere calcular la pendiente de la recta tangente en otro punto, uno puede cambiar a por 2, a por 3 y así sucesivamente. Pero vamos a ver que esa forma de ir otra vez haciendo este problema una y otra vez es un poco repetitivo, y eventualmente vamos a tener nuestra función de pendientes de rectas tangentes, que es sumamente útil y hace todo esto menos repetitivo.
Entonces digamos ahorita este es solo un problema de límites. F de x es x al cubo. ¿A qué es igual f de 1? Sí, 1. Entonces observen aquí otra vez llegamos a un pequeño obstáculo. Este límite desafortunadamente es indeterminado. Pero ¿cómo podemos evaluar este límite? Sí, factorizando. El x al cubo menos 1 es un cubo perfecto. Aún es una diferencia de cubos. ¿Cómo lo puedo factorizar? Por x al cuadrado. Entonces, excelente. Entonces aquí ya vieron por qué este tema, lo que he incluido en el examen, está bastante vinculado con lo que hemos trabajado las últimas 2 semanas. Puedo cancelar x es igual a 1 y ahorita solo tengo que encontrar el límite de esta función. X al cuadrado más x más 1. Entonces esto es igual a... Sí, y yo creo que es 3, 1 más 1 más 1. Pero está muy bien, es la pendiente es de 3, posiblemente esta función está creciendo muy rápido en este punto. Es de esperarse, la función cúbica cada vez va creciendo más. Entonces esas ideas de crecimiento van a estar muy vinculadas con la definición con la idea de la pendiente, la recta tangente. Entonces, solo nos queda encontrar con esta definición. Y aquí sí que si quieren encontrar pendientes de rectas tangentes pueden usar cualquier punto, cualquier definición. Entonces en esta vamos a hacer el límite del cociente de diferencias, donde A es... ¿Sí? Pero si h tiende a 0 y hay un límite de cociente de diferencias, no tiene un límite infinito. Miremos, qué buena observación, miremos. Cuando h tiende a 0, el denominador tiende a 0, pero ¿a qué valor tiende el numerador? F de a menos f de a es 0. Entonces observen que también es un límite de la forma 0 sobre 0, y este también es un límite de la forma 0 sobre 0. Entonces, para la mayoría de funciones este límite eventualmente va a existir, pero van a ver que hoy voy a trabajar unos cuantos ejemplos donde este límite va a empezar como 0 sobre 0, pero después va a ser un límite infinito. Entonces esas van a ser funciones donde la recta tangente no va a existir, o se va a denominar esa recta tangente como una tangente vertical. Entonces ya sabemos la idea de que cuando tenemos un límite al infinito, o vamos a tener una asíntota vertical o esa tangente vertical. Entonces ahorita solo resolvamos este problema con esta definición, porque aquí solo tenemos que hacer un poquito de operatoria de límites. Aquí tenemos algo un poco tedioso. Tenemos que expandir 1 más h al cubo, pero fuera de eso no hay mucho que hacer en este problema, más que todo el álgebra. Entonces observen otra vez dos problemas de límites que aparentan al principio ser diferentes, pero que ya tienen un lazo en común. Ambos son 0 sobre 0. Y yo creo que este 1 se va a poder cancelar con este menos 1. Entonces, ¿cómo expandimos este 1 más h? Este es un cubo perfecto. 1 más h al cubo, ¿a qué es igual? 1 más h más... Y ahí, digamos, la fórmula tienes, digamos, es a más b al cubo más 3 a al cuadrado b más 3 por a b al cuadrado más b al cubo. Entonces, si tienen alguna pregunta sobre cómo saco estos coeficientes, no sé si Mario, yo creo que Mario les enseñaste el triangulito de Pascal, que digamos cuando solo tienen x a la 1 tienen 1, pero cuando quieren encontrar x más y al cuadrado, este 1 lo trasladan a un extremo y luego este 1 acá y luego tienen un 2. Entonces luego lo que hacen es, estos son los coeficientes de una expresión al cuadrado, un binomio al cuadrado.
Ahora un binomio al cubo, lo que hacen, siguen trasladando estos unos a los extremos, pero ahora aquí suman los valores intermedios. 1 más 2 es igual a 3, 2 más 1 es igual a 3, y luego este 1 lo vuelven a trasladar aquí. Y luego para un binomio a la cuarta, siguen moviendo estos unos, siempre los van poniendo en un extremo. 1 más 3 es igual a 4, 3 más 3 es igual a 6, 3 más 1 es igual a 4. Y observen cómo van creciendo, digamos, todos los coeficientes, porque obviamente este solo tiene 3, este ya tiene 4 términos y este va a tener 5. Yo creo que lo más lejos que vamos a llegar aquí es con un polinomio de grado 4. Y esto es una cápsula informativa. Aquí, con que me hubieran dicho, bueno, 1 más h al cubo es 1 más 3h al cuadrado más 3h más h al cubo es más que suficiente. Entonces ahorita, ¿a qué es igual este límite? Miremos, los unos se cancelan. ¿Qué está sucediendo con todas estas h's? Sí, primero hagamos un factor común o simplifiquemos para cancelar esta h el denominador, porque esta h el denominador nos está molestando mucho. Entonces ahorita tengo el límite cuando h tiende a 0, 3h al cuadrado dividido h es 3h más 3 más h al cuadrado. Yo creo que esto lo tengo en desorden, aquí la regla no la estoy respetando como debería de ser, pero bueno, al final vamos a tener la misma respuesta. Entonces observen qué es lo bonito de haber simplificado el factor común de h. Este 3h es 0, este h al cuadrado tiende a 0 y lo único que nos sobrevive es el 3. Obtenemos exactamente la misma respuesta ahí. Y ahorita me estoy tardando, pero es porque estoy repasando límites. Todavía no hemos terminado la... bueno, aquí ya terminamos la pregunta. Aquí ya tenemos que la pendiente de la recta tangente es 3. Pero obviamente lo que queremos sacar es, bueno, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente? Y la ecuación de la recta tangente ya solo es un paso formal. Teniendo ya la pendiente y un punto sobre la recta, podemos encontrar la ecuación, ¿sí?, de la recta tangente. A y es igual a f de x, en x es igual a 1. Entonces, digamos aquí, ¿cuál sería? ¿A qué sería igual? Igual a 3. Tendrían un 3x más b. Lo único que tenemos que hallar es el intercepto. ¿Cuál sería el intercepto? Y cuidado, porque tenemos un punto. El intercepto no es 0. ¿Por qué? Porque cuando x es igual a 0, y es igual a 1. Entonces aquí solo hay que hacer un pequeño paso. 1 es igual a 3 más b. El intercepto es menos 2. Entonces esta es la ecuación de la recta tangente. Entonces aquí observen, evalúen x es igual a 1 y vamos a tener y que y es igual a 1, 3 menos 2 es igual a 1. Ahora, varias veces me van a mí utilizar la forma punto pendiente porque no tengo que hallar el intercepto, sino simplemente reemplazo la m por el valor que me salió y el x0 y el y0 por el punto en el que estoy trabajando. Entonces esta forma es muy cómoda, más para estos problemas que se vuelven un poco repetitivos. Y en este curso ambas respuestas van a ser permitidas porque es la misma línea recta. Solo que esta tiene sus virtudes. y0 es igual a 1 más 3 por x menos 1. Y esta es muy ventajosa porque aquí uno no tiene que dar el intercepto, sino, ¿cómo puedo verificar que y es igual a 1 cuando x es igual a 1? En el punto donde estamos evaluando, este término siempre se vuelve 0. Entonces a uno le queda y es igual a 1.
Y si hacen el álgebra, 3x, 1 menos 3, menos 2, les queda exactamente lo mismo. Entonces es un problema bien bonito. ¿Cómo lo ilustraríamos? Como pueden ver, como que la función cúbica te va aumentando un montón sus valores. Aquí estaría más o menos el punto 1,1 y la pendiente sería esta. Entonces, como pueden ver, este intercepto me está quedando negativo. Entonces, esta es la pendiente, esta es una recta tangente. Cuesta realmente dar en el blanco para que nos quede tangente. Por aquí incluso pueden ver que todavía como que estoy pasando un poco por estos puntos. Entonces esta es la recta tangente. 3x menos 2 y esta es la función. Y lo que van a ver... ¿Ah? Digamos que es tangente, es casi tangente. Para hacer la tangente, primero uno tendría que graficar de manera bien precisa y es igual a x al cubo. Pero tal vez con un papel milimetrado uno puede animarse a hacer 3x menos 2. Pero obviamente no va a pedir un grado de detalle. O sea, esto está bien, pero si en algún momento alguien de ustedes viene y me grafica algo así y me dice, ve, esta sí es tangente, esta sí claramente no es tangente. Pero si hacen así como una recta que está rozando a la curva, digo, no, eso es tangente. No, yo creo que la recta se va a seguir extendiendo hacia abajo y tocaría la... Sí, buena pregunta, sí. Estas rectas tangentes, precisamente lo que estás hablando es una recta tangente alrededor de x es igual a 1. Entonces en algún momento vamos a hablar de aproximaciones lineales y vamos a decir que esta recta tangente solo es válida como cerca de x es igual a 1. ¿Pero la tangente sí toca la curva o no? Sí toca, pero solo en un punto. Pero si en algún momento, si esta curva va a empezar a tener otros dobleces, como hizo bien aquí la observación Luis Pedro, si en algún momento vamos a también tocar la curva en este punto. Entonces hay veces que uno puede pensar en una curva de una recta tangente, pero limitada, solo entre aquí y aquí. Pero esa es una idea que va a estar detrás de la función de derivada, ¿sí? Esta. La fórmula es mx más b. Ya tenemos la pendiente. Tenemos el punto 1,1. Entonces simplemente sustituyo y es igual a 1, x es igual a 1 y luego aquí resuelvo para b. ¿A qué es igual b? El punto lo da. Sí, el punto lo doy, sí. Sí, tengo que darles el punto, sí. Porque otra cuestión que como que va a cambiar un montón el problema es qué sucede si x es igual a 2. Tengo que rehacer el problema, encontrar una nueva pendiente de la recta tangente, que aquí como podemos ver va a ser una recta tangente con una pendiente todavía más grande que esta. Pero entonces ahí hay una cuestión que tenemos que empezar un objeto matemático que tenemos que empezar a definir y que nos va a ayudar un montón, ¿sí? Sí, se puede. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a definir este objeto matemático que ha estado apareciendo durante las primeras 2 semanas en el curso, pero no ha sido nombrado, tal vez porque hay que tenerle mucho respeto a este término. Pero este límite que he estado escribiendo y escribiendo y escribiendo es lo que se va a conocer como una derivada. Entonces, ¿cuál es la derivada de una función? La derivada de una función es la función denotada como f' de x. Entonces esta se va a leer f' de x
y definida por, y vamos a tener exactamente el mismo límite. Entonces esta no solo va a ser nos va a dar la recta tangente, sino va a ser una función en sí. Entonces en vez de a vamos a tener ahora x. Ahora x ya es una variable. Y la única diferencia entre esta definición y la que puse recta tangente es que ahora x es una variable. Y como x es una variable, f' de x es una nueva función. Una función que se construye por medio de un problema de límites. Entonces, esta función f' de x se va a conocer como la derivada de f en a. De f en x. Si aquí tengo que hacer una corrección. Entonces, ¿qué ventaja tiene esta notación? Vamos a ver que tiene un montón de ventajas. Primero, ya sabemos que este límite siempre nos da la pendiente de la recta tangente. Entonces este límite, y vamos a cerrar aquí, porque precisamente quiero escribir ahorita. Este límite nos proporciona la pendiente de la recta tangente. Pero ahora no solo estamos limitados a un número en particular, sino podemos encontrarlo para cualquier valor de x del dominio. Entonces este límite nos proporciona la pendiente de la recta tangente para cualquier número del dominio de f de x. Entonces la derivada también se conoce como la función de pendientes de rectas tangentes. Entonces aquí podemos pensar como a la derivada como una función de pendientes de rectas tangentes. Entonces, ¿qué ventaja va a tener esta notación? Cuando querramos encontrar el problema de la ecuación de la recta tangente, la ecuación de la recta tangente a y es igual a f de x en x es igual a a, vamos a poder hacer algo bien rápido y fácil. Vamos a evaluar cuál es el valor de la coordenada f de a. Luego vamos a encontrar la derivada. Entonces la derivada va a ser f' de x. Al encontrar la derivada, vamos a evaluar esta función derivada en x es igual a a. Entonces esto nos va a dar la pendiente de la recta tangente. Y ahora vamos a tener esta notación. En vez de m, vamos a tener ahora f' de a. Y luego consolidamos toda esta información utilizando la forma punto pendiente, y esto me va a poder permitir resolver el problema de manera bien rápida. Y es igual al valor de la función en x es igual a a más f' de a por x menos a. Entonces es excelente esta definición. Como vamos a ver, este problema de la ecuación de la recta tangente ya lo tenemos resuelto. Donde nos vamos a enfocar después es cómo simplificar el cálculo de derivadas, porque posiblemente algunos de ustedes ya vieron reglas de derivación, y por eso es que nos encantan mucho las reglas de derivación, porque simplifican el problema de calcular una derivada y eventualmente el problema de una recta tangente. Entonces ahorita, ya después de tener esta definición,
enfoquémonos en una función derivada. Y como les decía, posiblemente ustedes ya han de conocer algunas reglas para encontrar derivadas de funciones. Pero ahí el enfoque de hoy va a ser más que todo utilizando la definición. ¿Por qué? Porque la definición es un problema de límite y queremos practicar problemas de límites. Ahora, el que ya conozcan la derivada les puede orientar a cuál va a ser la respuesta. Entonces eso es en cierta forma una gran ventaja, que conozcan ya, digamos, cuál es la respuesta, porque como pueden ver en álgebra uno puede complicarse un poco. Entonces ahí simplemente vamos a calcular esta función derivada. ¿A qué es igual la derivada de esta función utilizando la definición? Ajá. Dividido h. Entonces ya teniendo esto se vuelve un problema algebraico, es un problema de límites. Entonces reemplacemos g por la función en específico. Aquí tendría a dividido x más h menos, de 6 dividido x más h menos 6x dividido h. Y aquí voy a hacer algo que es muy conveniente y no sé si eso lo hicieron para el examen de álgebra. Vi que en algún momento tenían que hacer una fracción de fracciones. Y hacer estos pasos ayudan un montón. Esta h tendría que estar en realidad aquí dividido h, pero lo que hice es que factoricé 1 sobre h. ¿Qué ventaja tiene esto? Que ya no tengo una fracción de fracciones, sino una simple fracción. Entonces, digamos, estos son trucos que siempre tienen a su disposición. Entonces, ahorita solo tengo que evaluar este límite. Observen que incluso esta función derivada sigue siendo un límite 0 sobre 0. Entonces, la idea es que ahí eventualmente vamos a tener que eliminar la h. La h no tiene que formar parte de nuestra función. Por eso observen que esta solo tiene que depender de x al final. Entonces ya sabemos cuál es nuestro objetivo. Tenemos que eliminar h. Y vamos a ir viendo dónde la podemos eliminar. Entonces en un primer paso, ¿qué podemos hacer? Un denominador común. ¿Cuál es el denominador común? Sí, por x. Entonces, el primer término, ¿cómo cambiaría si tengo este denominador común de x más h por x? ¿A qué sería igual el primer término? Sí, 6x. Y el segundo, sí, menos 6x menos 6h. Entonces, ahorita si tienen un poco de dudas, siempre pongan menos 6 por x más h. Y luego ya distribuimos. Un error bastante común es que uno para multiplicando solo el menos 6 con el x y luego el otro término uno lo escribe como más h. Eso cambia significativamente la respuesta. Entonces aquí tengo el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h 6x menos 6x menos 6h. Entonces, esto es ventajoso. Van a ver que siempre con derivadas se van a ir eliminando un montón de términos. ¿De qué otros términos puedo cancelar ya? ¿O quieren que vuelva, que vuelva a reescribir la expresión para que se mire un poco más limpia? El límite cuando h tiende de 0 menos 6h dividido h por x más h por x. Entonces, ¿ahora qué puedo cancelar? Sí, las h's. Y entonces, como les decía, este es el objetivo, eliminar las h's. Me queda una última h, pero
Observen por qué convenientemente definimos este límite como h tiende a 0. Al final, si todo el álgebra se realizó bien, si quedan algunas h, bueno, estas h se van a volver 0. Entonces, ¿a qué es igual este límite? Sí. Y esto les va a traer recuerdos para los que conocen ya la derivada de 6 dividido x. Entonces, esto es todo. La derivada de esta función es menos 6 dividido x al cuadrado. Entonces, ahorita voy a hacer una pregunta, digamos, de continuación. Ya teniendo esto, ¿cómo puedo encontrar la ecuación de la recta tangente a y es igual de g de x en... Voy a poner incluso un número bien raro. X es igual a 10. Ya casi tenemos todo. Esta derivada nos está dando todas las pendientes de las tangentes. Y no es necesario que simplifiquen esto, lo pueden escribir como una fracción. Entonces, ¿qué necesitamos para encontrar una? ¿Sí? Solo ponemos el 10 de x. ¿Sí? Y el número que sale la ¿Sí? Entonces, esta es la pendiente de la recta tangente, g' de 10, evaluando en esta función, y ya no tenemos que hacer el problema del límite, porque si no, qué pesadilla otra vez hacer el límite pues, de g de 10 más h menos g de 10 dividido h, no vamos a terminar nunca. Entonces aquí nos queda menos 6 dividido 100, dejémoslo como menos 6 dividido 100. ¿Qué es lo último que me falta? Tengo x es igual a 10, pero ahorita no conozco qué tan alta es la función. Necesito la coordenada en y. Entonces necesito g de 10. Ahora, si les hubiera dicho en el punto 10, menos 6 dividido 10, no hay necesidad de hacer esta evaluación. Entonces aquí mucho cuidado, la coordenada en y no se calcula en la derivada, sino se calcula en la función original. 6 dividido 10. Entonces ya nuestra ecuación de la recta tangente, pueden usar pendiente intercepto o punto pendiente, es y es igual a g de 10 más g' de 10 por x menos 10. Yo creo que esta forma es bien conveniente. 6 dividido 10, o pongamos punto 6 solo porque se mira un poquito más bonito, menos punto 06 por x menos 10. Se mira un poquito más bonito y esto es más que suficiente. ¿Sí? Entonces, con la derivada se encuentra x. O sea, La pendiente. Con la derivada se encuentra la pendiente. Eso es lo único que hace la derivada. Ahora el resto de las partes de la ecuación de la recta tangente se obtienen con la función original. Y ahora este x, yo siempre te lo tengo que dar. Si no te digo un x, entonces lo más que uno puede decir, bueno, solo te puedo dar la función. Vamos a ver que en algún momento los problemas prácticos y aplicados nos van a decir, bueno, qué x nos interesa analizar. Y ahorita lo que quiero hacer es que quiero introducir algunas notaciones, algunas formas como usualmente se escribe la derivada de una función, porque hay un montón de formas para escribir estas derivadas. Formas usuales para denotar la derivada de y es igual a f de x en x. Entonces ahí ya tenemos esta notación f' de x. Pero como pueden ver, posiblemente han conocido una forma que es dy de x. Ahora, dy de x, ¿por qué es bien conveniente utilizar esta definición? Si se recuerdan, cuando escribí el cociente de diferencias, el cociente de diferencias es el cambio en y dividido el cambio en x.
Entonces lo que va a pasar es que cuando este cambio en y se vuelve en x se vuelve bien pequeño, en el límite el cociente de diferencia se vuelve una derivada. Entonces esto es bien útil porque entonces eso significa que el problema es, hay dos puntos distintos, aquí ya solo hay un punto y ya se resolvió el problema del límite. Entonces varias veces se escribe dy de x. Que se puede escribir como f' de x o dy de x. Entonces cuando pregunte encuentre dy de x o f' de x, es lo mismo, pero esta viene motivada de un cociente de diferencias, y cuando más y más se van acercando estos dos puntos, en el límite el cociente de diferencias se vuelve dy de x. Esta notación la vamos a ver más adelante porque vamos a ver que va a haber una razón de cambio promedio y una razón de cambio instantánea, pero eso va a ser después del parcial. Entonces vamos a ver que si solo uno quiere una razón de cambio promedio, recta dependiente de una recta secante, cambio en y dividido cambio en x, pero razón de cambio instantánea, ya nos pasamos a derivada. Entonces digamos, en el problema anterior que teníamos esta función 6 dividido x, encontramos que la derivada era menos 6 dividido x al cuadrado, pero en algún momento les puedo pedir, bueno, ¿por qué no encuentra esto? D de x 6 dividido x. Entonces esta forma como estoy escribiendo es lo mismo que si les estoy pidiendo que encuentren f' de x. Entonces uno dice, bueno, aquí tengo que tomar una derivada. Entonces esto es todo, porque van a haber algunos problemas que usar d de x en vez de f' de x. Y también otros libros utilizan esta notación de manera intercambiable. Hay otra notación, esta no se utiliza mucho, una d mayúscula subíndice x y una d mayúscula subíndice x f de x. Estas no son muy usadas, pero posiblemente cuando hayan más variables empiezan a utilizar estas notaciones. Pero es la misma idea. Si es este problema, bueno, calculamos la derivada de esta función respecto a x. Entonces todas estas notaciones significan lo mismo y representan una derivada. Y bueno, y hay otra que no incluí, que esta sí se puso un montón en otras áreas. F subíndice x. Entonces f subíndice x es la derivada de f respecto a x. Sí, esta la voy a tener que incluir porque esta no la había visto, y ahorita en el curso de análisis 3 empiezan a poner f subíndice xy, f subíndice xyz, f subíndice xx, y uno se puede confundir un poco, pero significan al final lo mismo. Entonces todo esto que estamos haciendo acá, que es otro nombre, es lo que se va a conocer como diferenciación. Entonces, ¿qué significa el proceso de diferenciación? Es el proceso de encontrar la derivada de f. Entonces en algún momento me van a poner o derive o diferencie. Eso también es lo mismo a decir encontrar la derivada. Entonces ahorita vamos a trabajar unos problemas más. Este es un problema que me gusta por el requerimiento de álgebra. Y es que también en algún momento uno dice, pero ¿por qué estamos haciendo estos problemas tan tediosos y que tengo que hacer racionalización y todo? Es porque hay unas funciones que tienen unas derivadas un poquito más complicadas que las funciones polinomiales. Ese es un problema abierto, lo pueden resolver de varias formas. Le encuentro la ecuación de la recta tangente a h de x, h mayúscula de x es igual a la raíz cuadrada de 2x menos 2 en el punto 3,2.
Aquí ya les estoy dando la coordenada. Entonces ahorita tenemos varias formas de hacer el problema. ¿Quieren encontrar la derivada para este punto en particular? ¿O mejor encontramos h' de x? Podemos encontrar h' de x. Es un poco más tedioso, pero esta forma tiene una ventaja, porque si después digo, ahora encuéntrala en este otro punto, dice, bueno, no importa, solo tengo esta función y evalúo esta función en... ¿sí? Entonces, queríamos encontrar la derivada en ese punto específico. Voy a poner las dos fórmulas. Entonces, una forma que tenemos es esta. h' de 3, el límite cuando h tiende a 0, de h mayúscula 3 más h menos h de 3 dividido h. Entonces esta es una forma como lo pueden calcular. Y yo creo que ahora hagámosla esta porque podemos hacer el problema dos veces. En la otra solo se saca la derivada de h y se meten los puntos. Sí, se meten los puntos. En esta ya vamos a evaluar de inmediato en el punto. Entonces h de 3 es igual a 2, porque aquí se los estoy dando, o lo pueden encontrar sustituyendo x es igual a 3 en la función original. Entonces van a ver que es exactamente lo mismo. Límite cuando h tiende a 0 de raíz cuadrada de 2 por 3 más h es 6 más 2h menos 2 menos 2 dividido h. Esta tiene un poco de ventajas para personas que quieran trabajar más que todo con números y no tener tantas variables. Pero al final van a ver que vamos a tener el mismo problema con ya sea esta forma o la forma de encontrando la función derivada. ¿Qué tipo, ese límite qué forma tiene? Observen que cuando h es igual a 0, raíz cuadrada de 4 es 2. 2 menos 2, 0, 0 dividido 0. Entonces otra vez el límite tiene una forma indeterminada. Pero con expresiones de este tipo, ¿cómo podemos reescribirlas a efecto de poder evaluarlas? Digamos, ¿por qué necesito multiplicar y dividir? Sí, racionalizar. Entonces observen qué ventaja va a haber con que introduzca estos términos. Aquí ya no vamos a tener ninguna diferencia, entonces simplemente voy a tener 2 más 2. Y luego entre estos dos términos va a haber un cuadrado perfecto y si todo sale bien, algunos términos se van a empezar a cancelar, que son los términos que nos están indeterminando el límite. Entonces esto es un cuadrado perfecto. Diferencia de cuadrados, es una diferencia de cuadrados, entonces tengo 4 más 2h menos 4. Excelente. Incluso solo nos va a quedar un 2h que se va a cancelar con el h que tenemos en el denominador, que ese es otro término que nos está molestando un poco. 4 más 2h, bueno, la raíz cuadrada de 4 más 2h más 2. Se cancelan estos. Voy a cancelar estas h's ya de inmediato porque ya me están molestando. Pero si le estoy metiendo una raíz en el denominador, no la estoy racionalizando. Se puede tener una raíz en el denominador siempre y cuando esta raíz no indefina tu función. Entonces le está sumando 2. Sí. La única razón por la que racionalicé aquí, bueno, sí, en ese sentido sí que estás técnicamente en lo correcto. Sí, esta expresión tendría que volverla a racionalizar, pero ahí también vemos cuál es el objetivo. No es tanto racionalizar una función porque quiero racionalizarla, sino que me aproveché de este proceso para tener ahora una función equivalente que no se está indefiniendo ni en el numerador ni en el denominador. Entonces al tener esta función de esta forma, ya puedo sustituir h por 0
Entonces aquí ya puedo evaluar. Entonces aquí la racionalización no fue un fin, sino fue un medio para simplificar esta expresión. Entonces aquí nos queda un medio. Entonces esta es la pendiente, la recta tangente. Pero como tenemos un poco de tiempo y voy a volver a hacer este problema, si algunos de ustedes quisieron calcular la función derivada, es perfecto. Digamos, no me opongo a esto. Incluso vamos a ver que la función derivada me va a dar un poquito más de información, porque tengo para todos los valores de x. La función derivada es prácticamente el mismo problema del límite, solo que aquí no va a tener 3 más h, sino x más h. Y otra vez vamos a tener el problema de racionalización. Entonces x más h va a ser 2x más 2h con una raíz cuadrada. 2x más 2h menos 2 menos la raíz cuadrada de 2x menos 2 dividido h. El mismo problema, solo que ahora la racionalización es un poquito más complicada, pero es similar, porque ahora tenemos que multiplicar por estas dos raíces cuadradas, pero con un signo más en vez de un signo menos. El límite cuando h tiende a 0 es de 2x más 2h menos 2 menos la raíz cuadrada de 2x menos 2 dividido h por una nueva racionalización. 2x más 2h menos 2 más 2x menos 2 dividido exactamente lo mismo. Entonces esto siéntanlo ya como un problema de álgebra. Entonces aquí empiezan a haber relaciones entre mate 101 y este curso. Este por este nos da solo 2x más 2h menos 2. En este otro tengo el negativo. Entonces mucho cuidado, cuando se cancelen estos no es 2x menos 2, sino sería menos 2x más 2. Y estos términos que estoy escribiendo en rojo significa que son términos que siempre se van a tener que cancelar. Entonces este es un problema que requiere un poquito más de disciplina, pero que si uno hace el álgebra poco a poco, uno llega a la respuesta. ¿Qué está sucediendo ahora? Las h's ya se pueden cancelar, ya no vamos a tener un límite de la forma 0 sobre 0. Y solo nos queda este límite. La raíz cuadrada de 2x más 2h menos 2 más la raíz cuadrada de 2x. Yo creo que aquí tengo un 2x menos 2. Si este es un menos 2. Muy bien. Entonces, ¿a qué es igual este límite? Esta h tiende a 0. Entonces, de aquí al evaluar el límite puedo cancelar la notación del límite y puedo concluir que la función derivada es igual a 2 dividido. Estos dos términos, si ya sustituyo h por 0, van a ser iguales. Entonces los puedo sumar. Y nos quedaría que esta es la derivada. Me faltó el 2x. Vamos a poner aquí el 2x. A veces... porque aquí es igual la raíz cuadrada de 2x menos 2 más la raíz cuadrada de 2x menos 2. Sí, se pueden sumar.
Entonces a más a es igual a 2a. Cierta forma, qué bueno que hice los dos problemas, porque ahí está, si ya tengo la función derivada, ¿cuál sería la pendiente de la recta tangente en x es igual a 3? Sí. H' de 3, evalúo en la función derivada. 6 menos 2 es igual a 4. Y observen que tengo exactamente la misma respuesta. Entonces ahorita solo encontremos la ecuación de la recta tangente. Y si hay tiempo para más, podemos hacer un poquito más de discusión. ¿Cuál sería la ecuación de la recta tangente? Y es igual a la coordenada en y en x es igual a 3, que es 2. Luego escribo la pendiente, 1/2, por x menos el punto en x en el que estoy encontrando la pendiente de la recta tangente. Entonces esto es rápido. Y con la fórmula menos b partido 2a, ¿qué es lo que encontramos? Miremos cuál sería, digamos, con punto pendiente. Tenemos y es igual a 1/2 de x más b. Entonces lo que tendrían ya esto, y es igual a 2 y x es igual a 3, entonces tendrían que 2 es igual a 3/2 más b. Encontrarían que el intercepto es 1/2, si mal no estoy. Esto está más bonita escribir, hacerla con punto intercepto, un poquito más bonita, porque tengo que y es igual a 1/2 de x más 1/2. Pero las dos son iguales, porque observen qué pasa si sumo 2 menos 3/2, me queda 4/2 menos 3/2 es igual a 1/2. Esta se mira un poco más amigable. Entonces ahorita miremos qué más podemos hacer aquí. Aquí hay unos detallines que quiero empezar a hablar, porque observen qué está pasando con esta función derivada. Esta función derivada se va a indefinir cuando x es igual a 1. Entonces ahorita quiero contarles de que desafortunadamente el problema del límite de una derivada no siempre va a existir, pero esto va a estar relacionado con la idea de la continuidad de una función o cuál es la forma particular de una función. Entonces van a ver algunas funciones que son casos muy especiales, pero posiblemente esos casos especiales los vemos después del parcial para no causar un poco más de confusión con el tema de derivación. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que voy a empezar a analizar un poco, digamos, cuál es la relación entre una función continua o cuál es la diferencia entre una función continua y una función diferenciable en un punto. Sí, esto vamos a decir. Entonces la relación, la diferencia. Entonces vamos a trabajar con esta función, con la raíz cuadrada de 2x menos 2. Entonces esto va a tratar de hacer siempre un argumento gráfico y uno algebraico. ¿Cuál es el dominio de esta función? Sí, sería de 1 a infinito. ¿Por qué de 1 a infinito? Porque tengo que encontrar cuando 2x menos 2 es mayor o igual que 0. Entonces esto al final me va a dar que x es mayor o igual que 1.
¿Cómo graficaríamos esta función? ¿Tendríamos algún intercepto con el eje Y? Un intercepto con el eje Y significa podemos encontrar h de 0. No, entonces está indefinido. Entonces aquí lo que incluso el dominio nos está diciendo que tengo que empezar a graficar esta función en 1. Entonces cuando x es igual a 1, h es igual a 0. Y luego sabemos que estas funciones de raíces cuadradas tienen esta forma como una parábola volteada. Si quieren pueden encontrar otro punto, por ejemplo el punto 3,2 como teníamos en el problema inicial anterior. Entonces esta es la forma de esta función raíz cuadrada. Algunas preguntas que les voy a hacer ahorita: ¿es esta una función 1 a 1? Sí. ¿Es esta una función par o impar o...? Digamos, recuerden que par tiene como una forma como esta. Entonces, y una... Bueno, aquí no es ninguna, porque observen que siempre estas funciones pares o impares tienen parte de sus gráficas a la izquierda del eje Y, y aquí no tengo nada. Entonces, si esta quisiera que fuera impar, tal vez tendría que tener otra gráfica aquí, pero eso ya es otra función. Entonces, esta no es ni par ni impar. ¿Dónde es esta función continua? ¿Dónde es h mayúscula continua? Recuerden que el problema de continuidad era simplemente encontrar el límite de la función en un punto en particular y luego verificar de que cuando evaluábamos la función en este punto en particular, la función tiene el mismo valor que el límite. Entonces aquí, como estamos viendo con este problema de límite, no vamos a encontrar que a partir de 1, siempre que evaluemos la función y evaluemos su límite, estos dos valores van a existir y son iguales. Entonces aquí, incluso gráficamente podemos ver de que aquí en ningún momento estoy levantando el lápiz. Entonces la pregunta es que se reduce simplemente a encontrar el dominio de esta función, porque estas funciones siempre van a ser continuas en su dominio. Entonces aquí vamos a tener que h es continua de 1 a infinito, exactamente el mismo dominio, el mismo intervalo que el dominio de la función. Sí. Sí, funciones como estas, polinomios, racionales. Ahora, esa regla no se cumple cuando tenemos funciones por pedazos, pero las funciones por pedazos siempre les dicen, bueno, aquí puede que hayan problemas, donde están cambiando de reglas. Entonces, una gran pregunta que tenemos aquí es, ya sabemos la derivada, porque ya calculamos que h' de x es igual a 1 dividido la raíz cuadrada de 2x menos 2. Entonces, ¿existe h' de 1? ¿O no existe h' de 1? No existe. Entonces lo interesante de este problema es que h es continua de 1 a infinito, pero su derivada solo existe de 1 sin incluir el 1 a infinito. Entonces lo que vamos a decir aquí es que h' de 1 no es derivable o diferenciable en x es igual a 1. Y aquí, digamos, esta gráfica no
no la hice tan correcta como tenía que hacerla, pero aquí lo que está sucediendo es que lo pueden ver con una gráfica. Pero que hace que no sea derivable, ¿no? Que aquí tenemos 1 sobre 0, o si se recuerdan, digamos, podemos encontrar el límite de esta pendiente cuando x tiende igual a 1. Entonces, ¿a qué es igual el límite cuando x tiende igual a 1? ¿Y por qué 1 más? Porque no hay ningún número definido para números menores que 1 de h' de x. Entonces, estos temas siguen surgiendo, los límites al infinito, incluso en derivadas. ¿Por qué se saca el límite ahí? Porque estamos tratando de ver cómo se va parando la ecuación de la recta tangente a medida que nos estamos acercando a 1. Y eso hay que sacarlo. Y solo si lo pido. Si les pregunto, bueno, ¿es derivable h de x en x es igual a 1? No, porque la función se indefine, pero si quieren analizar de manera más dramática qué está sucediendo aquí, ¿a qué es igual este límite? 2 más menos 2 es igual a 0 más. Entonces 1 dividido un número positivo pequeño es más infinito. Entonces, por esta razón el límite no existe, porque si uno quiere encontrar la ecuación de la recta tangente en este punto, van a tener una respuesta bien curiosa. La recta tangente en este punto va a ser x es igual a 1, la cual es una ecuación es una recta tangente vertical en vez de horizontal o inclinada. Entonces, ese es un problema que se va a conocer como una tangente vertical. Entonces, cuando ocurra esto, h' de 1 no existe. Y hay una un poco más curiosa, que esa es otra que les quiero dejar como inquietud, y es que aquí, este tema de derivadas, quiero que empiecen a ver, bueno, pendientes de la recta tangente casi siempre van a existir, pero van a haber unas funciones que siempre nos van a dar dolores de cabezas y a ponernos a repasar un poco sobre continuidad y derivadas. Y es esta famosa función. Esta función como se ha usado a lo largo de la historia. La función valor absoluto. ¿Creerían que puedo encontrar aquí una recta tangente o no? En x igual a 0 va a haber un problema, porque la tendencia nos está diciendo de que aquí tenemos una pendiente de 1. Entonces sabemos que la derivada es la ecuación de las pendientes. Entonces aquí miro una línea recta con pendiente de 1, mientras que aquí es otra línea recta pero con diferentes pendientes, con una pendiente diferente, una pendiente de menos 1. Entonces, si quisiera decir que f de x es igual a la raíz, al valor absoluto de x, su derivada va a tener dos pedazos. Bueno, si el número es positivo, siempre vamos a tener una pendiente de 1. Pero si el número es negativo, la pendiente es menos 1. Entonces aquí tenemos un problema, no podemos encontrar f' de 0, ¿sí? Podría haber una tangente paralela a la pendiente. Una tangente paralela. Bueno, es que la pendiente no es una recta, entonces tendría, no sé, digamos, en una tangente, o sea, sí, la tangente es la recta. Y la tangente tiene una pendiente. Entonces no puede haber una tangente paralela a la pendiente porque son dos objetos diferentes. Entonces aquí tampoco va a existir f' de 0. Pero es porque hay una esquina o cambio brusco.
pero esto lo dejo como inquietud, porque vamos a ver ahorita que una función sea continua no es suficiente para que la función sea derivable. Entonces el valor absoluto es continuo en todos los números reales, pero solo tiene derivada. Vamos a poner, pero no tiene derivada en x es igual a 0. Entonces aquí es donde el tema de derivadas se complica un poco. Cambios bruscos o rectas tangentes que se vuelven verticales. Entonces aquí no hay recta tangente. Aunque curiosamente visualmente alguien podría decir, ah bueno, es una tangente de 0, pero como ahora tenemos definido el objeto matemático de recta tangente, tenemos que observar el comportamiento alrededor del punto. Y como tenemos líneas rectas, aquí podemos ver las pendientes de inmediato. Esto es algo que vamos a estar pensando a lo largo del semestre. Yo creo que muchas gracias por quedarse aquí unos minutitos de más.